Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Hoy día, miércoles ya 24 de abril. Siempre las fechas van avanzando y solamente le quiero recordar, hermanos, de que ya desde este viernes 26 de abril comienza nuestra conferencia que le hemos titulado La recompensa de su presencia. Vamos a tener como invitado al pastor y maestro Estuardo Bram, acá donde va a estar compartiendo el día viernes. Empezamos a las 18 horas aquí en nuestro local. También está el sábado a las 18 horas y el domingo, como de costumbre, a las 12 también va a estar compartiendo con nosotros. Y ese día también vamos a hacer una gran celebración de nuestro aniversario de 7 años ya cumpliendo acá como iglesia. Damos gracias desde ya por todos estos años que el Señor nos ha dado y viendo cómo el Señor ha hecho y nos ha hecho madurar cada día más, hermano, en lo que es este ministerio de la palabra. Amén. Eh, Nuestro rema es preparándonos para su venida y eso es lo que es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es más dedicado a que todos los días tenemos que prepararnos porque la venida de Cristo es inminente y eso nadie lo va a cambiar, pero es muy importante que haya un pueblo preparado. Dice de que en Tesalonicenses que nuestro cuerpo, alma y espíritu tienen que estar completamente sin falta. Amén. Entonces tiene que haber una preparación completa, hermano, en cada uno de nosotros. Así que no te olvides, de este viernes 26 comenzamos ya a las 18 horas. Así que no te pierdas esta bendición, sino de que te esperamos aquí en broma, aquí para que puedas compartir con cada uno de nosotros y ser partícipe también de la bendición que Dios te tiene a tu vida. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pedimos por tu bendición y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque en ti, Señor, está todo lo necesario, Señor mío, para que podamos salir adelante, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús te pido de que tú nos ayudes a comprender tu palabra y poder ir, Señor, profundizando cada día más lo que es la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Estoy viendo aquí que si puse bien esto o no lo puse bien. Sí, parece que sí. Amén. Para que no pasarme la otra vez, me parece un minutito, pero bueno, 1 o 2 minutos más que nada. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar entonces viendo y vamos a seguir ya desde el miércoles pasado. Hemos estado viendo una de las puertas del gobierno de Dios, que es la puerta de Efraín. La puerta de Efraín es la puerta de los frutos, de la doble fruto. Es la puerta, para mí, hermano, es una puerta de la madurez espiritual. ¿Por qué? Lo digo yo porque el Señor dijo, por los frutos los conocerán. O sea, el Señor te reconoce a mí y te reconoce a ti por medio de los frutos. Amén. En los frutos ya vimos que en total vimos incluso 12 frutos, ¿no? Y entre está ahí el amor, la benignidad, la paz, hermano, el dominio propio, etcétera. También hemos visto que hay 2 frutos más, que están la verdad y la justicia, y también está el fruto de labios que confiesa tu nombre. Amén. En total vimos que había 12 frutos realmente en la Biblia. Y también podemos ver, querido hermano, y estuvimos hablando de uno de esos frutos, que era el fruto de la verdad. Amén. Y hemos profundizado un poquito más sobre la verdad porque, bueno, porque hablamos de madurez, hermano. Y el apóstol Pablo llega a decir, hablo madurez, eh, hablo con una profundidad diferente por aquellos que han alcanzado madurez. Amén. Entonces, por eso me he atrevido a profundizar un poquito más este tema, para que usted entienda
de que la verdad es importantísimo que se nos note. Amén. Entonces quedamos aquí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, y lo vemos aquí. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Aquí habíamos dicho, hermanos, de que era muy importante de entender que Juan estaba haciendo un saludo y él estaba contento por el testimonio que tenían de aquel, ¿no? Hombre que se llamaba Gallo, porque dice que él lo amaba mucho porque él caminaba. Dice, a quien amo en la verdad. Él no dice que lo amo de verdad porque sería su amor. Él lo amaba en la verdad porque lo amaba en la verdad de su palabra, en la verdad de la palabra del Señor, en la verdad de él. Amén. Entonces, cuando nosotros aquí quedamos ya el versículo de la vez pasada, primera de Juan 1:3, y dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Mire lo que le decía Juan a él: me dieron testimonio de tu verdad. Qué bonito es que alguien hable bien de ti por el testimonio que tú has dado. Tú tienes un testimonio de verdad, un testimonio de verdad. Entonces dice, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo caminas, no de verdad, sino en la verdad. Amén. Entonces, eso lo dijimos la vez pasada, que era muy importante porque cuando hablaba en la verdad, no se trataba de una verdad propia, ¿no? No se trataba de que Juan dice, te amo de verdad. Él decía, te amo en la verdad, te amo en la verdad de su palabra. Me da gusto porque me has dado un buen testimonio que caminas en la verdad, piensas como se piensa en la verdad de su palabra, caminas en la verdad. Y eso es muy importante. Tú sientes como la palabra de Dios me dice que tengo que sentir. Entonces, hermano, tenía un buen testimonio. Mire, apareció su nombre aquí. Nadie sabe quién es. ¿Quién será el gallo? Lo habrán visto por ahí. Pero nadie sabe. Entonces, ¿por qué? Él andaba en la verdad, tenía un buen testimonio. Y decía así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí nuevamente, en la verdad. Porque no se trata de tu propia verdad. Y aquí yo quiero hacer una diferencia. Una cosa es de que tú andes, ¿no? Para no echarle la culpa a usted, yo. Una cosa es que yo ande en mi verdad y otra cosa es que yo ande en la verdad. No es lo mismo. Mi verdad puede ser esa verdad que cambie según el tiempo. Por ejemplo, si yo me levanto, de repente veo que está lloviendo, que está nevando, que hace frío, que hace de todo y tengo que salir. ¿Cuál sería mi verdad? Qué aburrido salir hoy día. Ay, me da latas salir para afuera. Esa es mi verdad. Pero eso no quiere decir que estoy sintiendo como en la verdad. Porque en la verdad me dice de que no hay ni tiempo bueno ni tiempo malo, porque Jesucristo, Él lo llevamos por dentro. Y a pesar de que está oscuro, a pesar de que está lloviendo, a pesar de que está nevando, Cristo es nuestra luz. Y eso es caminar en la verdad. Entonces yo veo nuevamente veo por la ventana, veo que está nevando, veo que está lloviendo, pero eso no me afecta, porque eso sería mi verdad. Pero yo como camino en la verdad no me afecta, porque yo voy igual, yo camino igual, porque yo camino en la verdad. Y eso es lo que me tiene que afectar a mí. Entonces no es lo mismo caminar en mi verdad que caminar en la verdad. ¿Qué es lo que nos insta el Señor? Como dijo acá, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, caminan, se expresan, piensan en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de su palabra, la verdad de su camino. Amén.
Déjeme tomar un poquito de agua. Qué lindo, hermano. Seguimos. Primera de Juan ahora, capítulo 3, versículos 18 y 19. Mire, mi hermano, a ver, le quiero hacer un paréntesis. A ver si me entiende. Juan siempre fue uno de los escritores que hablaba mucho de la verdad o de la veracidad de su palabra. Él siempre decía en la verdad. Siempre tenía eso, en la verdad. Hay que caminar en la verdad. Hay que sentir en la verdad. Hay que pensar en la verdad. Me da gusto y tienes testimonio en la verdad. Ese era Juan. Pero Juan fue a él que se le reveló la revelación del Apocalipsis, de todo el libro de Apocalipsis, para escribir la verdad de Dios. ¿Por qué se le reveló a él? Porque él ya se le había revelado antes que era importantísimo caminar en la verdad. Ay, queridos hermanos, vamos comprendiendo cómo Dios va eligiendo a su gente, cómo Dios va eligiendo a los suyos. Porque para escribir el Apocalipsis, hermano, no podía ser cualquiera persona. Tenía que ser una persona que era veraz y que no iba a cambiar ni una tilde de su verdad. Primera de Juan capítulo 3, 18 y 19. Leemos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos ¿de qué? De la verdad, nuevamente, hermano. Santo Dios. En esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo conocemos que andamos que somos de la verdad? Que nosotros nos amamos, hermano. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, uno de los testimonios que el Señor tiene que ver en nosotros, uno de sus frutos que Él tiene que ver es su verdad. ¿Cómo Él ve este fruto de la verdad? Es cuando realmente no amamos ni de palabra ni de lengua, hermano, sino que hay veracidad en nuestros hechos y hay veracidad en nuestras palabras. No es que yo le diga, hermano, hoy día te amo y mañana no te amo. No, hoy día yo te amo y te voy a decir la verdad porque te amo. Y te voy a decir lo malo y lo bueno porque te amo. Y te voy a decir y te voy a tratar de muchas veces amar, te voy a tratar de corregir, te voy a tratar de enmendar, te voy a tratar de que vayas por el camino correcto, porque el Señor nos manda a ser de verdad. Si no te amara, no te digo nada. ¿Para qué me voy a hacer problema, hermano? Pero sí me lo hago, ¿sabe por qué? Porque necesito caminar en la verdad del Señor. Amén. Tenemos que ser de verdad. Se los leo de nuevo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, en otras palabras, no seamos solamente que lo digamos así nomás. Te amo, pero al otro día no te amo. No podemos ser así. Sino de hecho y en verdad. O sea, tenemos que ser veracidad. Tenemos que no decir, te amamos, pero no te ayudo. Te amo, pero no te puedo dar nada. Te amo, pero si te veo por necesidad, yo puedo decir, mira, voy a orar por ti. Pero, ¿y en los hechos? Si a un hermano necesita abrigo, ¿qué le vas a dar? Oración. No, saca de tu abrigo, se lo das. Si tu hermano necesita que lo lleves a alguna parte, no le vas a decir, bueno, que el Señor te bendiga, ve si alguien te viene a buscar. No, tú vas y lo llevas. Porque eso es ser de hecho y ser en verdad. Porque el amor no se demuestra solamente con palabras, se demuestra con hechos, se demuestra de verdad. Y esa es la veracidad, hermano, de la vida de Cristo que tiene que estar en nosotros. Amén. Y en esto conocemos que somos de la verdad, porque andamos de verdad.
porque andamos de verdad, porque caminamos dentro de la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra del Señor. Y aseguramos nuestros corazones delante de... Mire, o sea que cuando tú caminas y somos de la verdad, tú aseguras algo. ¿Qué aseguras? Tu propio corazón. Aseguras que tu corazón siempre esté sensible ante las cosas del Señor. Aseguras que tu corazón no se deslice por caminos injustos. Aseguras que tu corazón no ande por veredas equivocadas. Aseguras que tu corazón se mantenga en rectitud delante del Señor. Aseguras, lo aseguras en tu corazón. Amén. Sigamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Mire lo que dice aquí. Porque hablamos, este es el 19, 18, 19. ¿Ok? Aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces después sigue con el corazón y dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Mire qué interesante. Aquí nos está queriendo decir la palabra que cómo nosotros podemos saber que estamos caminando en la verdad de su palabra. Porque cuando tú empiezas a caminar en la verdad de su palabra y tú ya empiezas a estudiar la palabra, la empiezas a escudriñar, porque el hermano, el Juan, dice, halagaba a los hermanos que tenían testimonio de caminar, ¿no? En esa verdad del Señor, ¿no? Somos de la verdad, decía, somos de la verdad. Pero ¿cómo tú lo puedes saber? Tú lo puedes saber porque va el Señor y te pone la verdad de Él con la verdad tuya y el corazón en ese momento dice, no estás caminando correctamente, no estás pensando correctamente, no estás sintiendo correctamente. Y si el corazón, ¿no?, del ser humano te reprende, ¿no?, ¿cuánto más? Dice, Dios nos va a decir todas las cosas que nosotros necesitamos cambiar. Entonces, si el corazón te reprende, entonces, ¿sabe? Da gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que entonces Dios está trabajando contigo. Mire, si el corazón no nos reprende, si no nos dice nada, si realmente dice, no, si estás bien, sigue por el camino nomás, si no nos dice absolutamente nada, preocúpate, preocúpate. Porque entonces estás caminando en tu verdad y no estás caminando en su verdad. ¿Ok? Estás caminando tu verdad y no estás caminando de verdad. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que vernos, hermano, como un espejo cara a cara delante del Señor. Porque si el corazón no te dice nada, hermano, todos los días el corazón nos tiene que decir algo. Todos los días nos tiene que decir algo. Porque todos los días pecamos. Sí, hermano, somos pecadores todos los días. Todos los días, muchas veces, antes de acostarse, usted tiene que decir, Señor, perdona mis pecados por este día. Perdona mis pecados. Perdona mis pensamientos. Perdona esa rabia. Perdona esa ira. Perdona ese momento. Perdóname, Señor. Perdona, porque cuando lo veo me da mucha rabia, ¿no? No sé si mandártelo mejor. Entonces, perdónanos siempre. Entonces, cuando el corazón nos reprende, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el corazón te reprende, no es para que solamente dices, ay, pucha, lo que hice. No, porque mayor es Dios. ¿Y qué dice Dios? Arrepintámonos, pidamos misericordia, porque un corazón contrito y humillado Dios no le echa fuera. Amén. Entonces, la palabra dice, si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Amén. Entonces, ¿cómo se alcanza la misericordia? Cuando confiesas y cuando te apartas. No basta solamente que lo confieses y no te apartes. Amén. Y no basta solamente que te apartes y no lo confiesas. Son dos cosas. Confiésalo, ¿no? Y arrepiéntete y apártate.
¿Para qué? Para que alcanzar la misericordia del Señor. Entonces, de eso se trata la verdad del Señor. La verdad del Señor se trata de que nosotros siempre estemos frente a la veracidad del Señor, a lo que es verdad, a caminar en las cosas rectas de la verdad de su palabra. Entonces, cuando no lo hacemos de esa manera, entonces va el Señor nos reprende el corazón. Cuando el Señor te reprende dentro de ti, entonces quiere decir de que es necesario cambiar, pedir perdón, eh, enderezar el camino para poder caminar correctamente y de esa manera caminar en la verdad de Él. Amén. Y no en nuestra verdad. Sigamos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 21, dice así. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es muy importante, hermano. Ahora, ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna, hermano. Y mire lo que dice, ninguna mentira procede de la verdad. Esa es la manera de que Juan tenía para hacer la diferencia entre la verdad propia y la verdad de Dios. Cuando él escribía de la verdad, conozco a Gallo y me da mucho gusto que camines en la verdad o de la verdad, ¿no? Entonces, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque él se refería, cuando escribía así, se refería a esa verdad única que era el Señor, hermano. Ahora, ninguna mentira procede de ahí. Entonces, si él dice que ninguna mentira procede de la verdad, ¿sabe por qué lo escribió? Porque él entendió que sí había mentiras, que no procedían de la verdad, sino que procedían de nuestra propia verdad. Y es por eso que él hacía grandes diferencias entre mi verdad y la verdad de Dios. Mi verdad puede ser muy mentirosa, pero la verdad de Dios siempre es verdad, no es oculta, con la verdad de Dios se puede confiar, la verdad de Dios es una verdad integral, es una verdad muy íntegra, hermano. La verdad de Dios siempre va a estar ahí. La verdad es un fruto que se nos tiene que notar, amén, y que Dios lo tiene que notar, amén. Pero, ¿qué sería una mentira contra la verdad? ¿Qué piensa usted? Pues piensa que yo tomo un poco de agua, amén, hermanos. ¿Qué sería esa mentira? ¿Qué cree usted? Mire, quiero de repente mostrarles algunas. ¿Amén? Vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Dice así. ¿Quién es el mentiroso? Le pregunto a usted, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahí hay una mentira. ¿Ve? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, una de las mentiras es aquel que niega que Jesús es Cristo. ¿Por qué es un mentiroso? Porque sería una verdad propia de ellos que viene del anticristo. Y todo aquel que niega al Padre y al Hijo es anticristiano y es mentiroso para Dios. Wow, hermano. Entonces aquí tenemos una mentira. Pero no es la única. Hay muchas mentiras que se refería a Juan, hermano. Y quiero ver otras también. A ver, por ejemplo, el primero que vimos, aquel que niega a Jesús es un mentiroso. Amén. Así que si usted, eh, hermano o visita, que usted no conoce, nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo pienso que es tiempo que lo haga. Amén. Que acepte a Cristo como tu propio Salvador. Amén. Para que no nos presentemos un día delante del Señor como mentirosos, sino como hijos de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Veamos otra cosa. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ah, ¿ve? Aquí hay otra mentira.
¿Mm? Entonces, ¿dónde no está la verdad? ¿Cuál es el mentiroso? El que no guarda sus mandamientos, pero que se dice que es de Dios, pero no guarda los mandamientos. El tal para Dios es un mentiroso y no está en la verdad, no es de la verdad. Amén. Entonces, hermano, y esto es, fíjese que estos textos bíblicos, Juan los escribió no para el inconverso, sino para el cristiano. Es lo peor de todo. Amén. Una persona que ya ha recibido a Cristo. Pero ¿se acuerda el texto que yo le dije? Que una cosa era la salvación y otra es llegar al conocimiento de la verdad. Entonces ahí está la diferencia. Muchos llegan a la salvación, pero no siguen realmente, no guardan los mandamientos, no guardan la palabra del Señor. Como no guardan la palabra del Señor, entonces fallan en lo que es la verdad que uno tiene que caminar y de esa manera, hermano, nos hacemos mentirosos. No porque lo digo yo, sino porque lo dice aquí la palabra del Señor. El que dice, yo lo conozco y no guarda los mandamientos, no guarda su palabra, el tal es mentiroso. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4, Reina Valera del 60, que es la que normalmente usa cada uno. Amén. Entonces, pero lo peor de todo, que no es solamente un mentiroso, sino que la verdad de Dios no está en él. Wow, hermano. Entonces, dijimos, el que niega a Cristo, mentiroso. El que dice tener al Señor, pero no guarda su palabra, mentiroso. La verdad no está en él, dice acá. Entonces, ya tenemos, hermano, dos partes donde de una manera no se nos nota ese fruto de madurez. Al cristiano no se te va a notar ese fruto de la verdad, como dice la palabra, por los frutos los conoceréis, pero no, Señor, no te va a reconocer ese fruto solamente porque tú digas, soy cristiano, me bauticé. No, se va a reconocer porque caminas en la verdad. Caminas en la verdad, piensas como en la verdad, ¿no? Sientes en la verdad del Señor. Porque de eso se trata el cristianismo, querido hermano. No se trata de hacer nuestra propia voluntad, sino se trata de hacer la voluntad y la voluntad de Dios está en la palabra de verdad, en la palabra del Señor. Entonces, si usted dice conocerlo, si yo digo conocerlo, pero no guardo sus mandamientos, no guardo su palabra, entonces soy un mentiroso más. Puedo predicar muy lindo, puedo decir cosas muy bellas, puedo incluso decirle que Dios nos bendiga, pero a mí no me interesa que la gente me crea, sino que Dios me crea, hermano. Porque yo puedo engañar a muchos, tú puedes engañar a muchos. Yo como pastor incluso puedo engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y me pongo como ejemplo para no ponerlo a usted. Entonces, yo puedo, decía, predicar muy lindo. Puedo tener preciosos dones. Puedo incluso sanar a enfermos. Puedo hablar en lengua. Puedo profetizar. Puedo tener dones de discernimiento. Puedo tener dones de sanidad de milagro. Puedo hacer muchas cosas. Y la gente se asombra por los dones. Pero si no guardo su palabra, para Dios paso a ser un mentiroso con dones, nada más. Y en el cielo no eres reconocido por tus dones, sino eres reconocido por tus frutos. Y solamente estoy hablando del fruto de la verdad. Amén. Hablo madurez con aquellos que han alcanzado madurez. Amén. Aleluya. Otro más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Santo Dios.
Ay, Señor, ¿por qué me mete en estos enredos, Señor? ¿Ah? Pero claro, como solamente tengo a una hermana, nuestra hermana Abigail, que la tengo aquí, que me está ayudando aquí con la cámara. Así que Señor me la bendiga. Ella es de verdad, por si acaso. Ahí está. ¿Ah? Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, hermano, y no practicamos la verdad que se nos enseña en la palabra del Señor. Entonces, mire, yo te puedo decir, si yo tengo comunión todos los días con Él, pero mi vida dice otra cosa. Ando en tiniebla, me meto donde me tengo que meter, miro lo que no tengo que mirar. Qué sé yo, voy donde no tengo que ir. Eh, Me comporto de una forma que no me tengo que comportar. En la iglesia le digo amor a mi esposa y en la casa le digo cualquier otra cosa. Entonces ando en tinieblas, hermano. Entonces de esa manera en la iglesia soy solamente una pintura, pero en la casa soy un diablo, en la iglesia soy un ángel y afuera soy un diablo. Entonces quiere decir que soy un mentiroso, soy solamente una careta, soy solamente un muñeco, nada más, y sencillamente ando en tiniebla y no practico la verdad que se me enseñó. Entonces, a ver, ¿dónde piensa usted que Dios ve la verdad en nosotros? Si hay verdad, si se nota el fruto de su verdad. ¿Sabe que el Señor no lo ve en la iglesia? Porque en la iglesia todos se ven santos. Los hermanos santos, todos se ven lindos. Uriolas en la cabeza de todos, hermanos. Ah, nadie dice nada, nadie hace nada. Ay, todos ponen atención. Claro que uno se duerme, pero no importa ya. Todos ponen atención. Pero la verdadera verdad de cada uno, si la practicamos o no, se nos nota cuando salimos fuera del templo de la iglesia. Nuestra verdad en mi casa, nuestra verdad en el trabajo, nuestra verdad con nuestros familiares, nuestra verdad con nuestros hijos, nuestra verdad con nuestros nietos, nuestra verdad con el esposo, nuestra verdad con la esposa. Ahí el Señor empieza a observar y ve si realmente hay fruto de su verdad en nosotros. O sencillamente decimos que tenemos comunión, pero caminamos y nos comportamos como las tinieblas. Entonces, si somos de esa forma, dice que el Señor nos trata como mentirosos porque decimos que tenemos la verdad, pero no practicamos su verdad. Amén. Yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial, hermano, donde cada uno debería examinarse a sí mismo. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? Porque Cristo viene y Cristo va a ver los frutos, no va a ver tus dones, no va a ver lo lindo que tú hagas, lo lindo que tú prediques. No, el Señor va a ver tus frutos. Amor, paz, benignidad, dominio propio, justicia, verdad. Fruto de labios, que es lo que sale por tus labios. Entonces, Dios ve todo eso. Pero como en toda la iglesia se portan bien, el Señor lo ve afuera. Cuando nadie nos ve, cuando no está el pastor encima. ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que dices? Amén. Todo esto es importante, hermano. Aleluya. Sigamos. Hermano, ¿cuánto tiempo más me va a tirar palos? No, si no, yo no tiro a nadie. Yo me he puesto de ejemplo, hermano. Me he puesto de ejemplo yo. Me los tiro yo mismo. Pero de una manera u otra, la palabra es para todos, hermano. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Santo Dios. Y he dicho varias cosas. Mire, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. No, hermano, y esta semana ha pecado. No, hermano, me he portado bien toda esta semana, no he cometido ningún pecado.
Yo pienso que si el Señor te ve, te dice mentiroso, porque todos los días pecamos, hermano, sea incluso por un pequeño pensamiento, una pequeña mentirita blanca o cualquier cosita que hagamos, hermano. El solo hecho que estemos todavía en esta carne, hermano, y como la carne se alimenta de la carne, hermano, porque, y que dice, la carne, hermano, es egoísta, la carne dice que piensa solamente en ella, la carne, hermano, es una atracción y como todavía estamos en carne, hay muchos pecados que todavía nos alcanzan, porque así dice la Biblia, que el pecado nos alcanza, pero como tenemos un abogado, la misericordia también nos alcanza. Menos mal, queridos hermanos, o si no ya estaríamos en tinieblas. Amén. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, ¿tiene pecado? Diga que sí, mejor. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, hay pecados y pecados, por supuesto. El pecado se divide en tres facetas. Está el pecado, está la transgresión, está el pecado y está la iniquidad. Todos son pecados, pero tienen diferentes profundidades en el pecado. Amén. Y nosotros deberíamos siempre ver de que ese pecado no nos llegue a la profundidad máxima, que es la iniquidad. La iniquidad ya es una maldad que se produce en la profundidad de nuestro espíritu. Amén. El pecado carnal se produce en nuestra alma, ¿no? Y la transgresión es lo que muchas veces hacemos aquí con nuestra carne, ¿no? La transgresión es como que usted conduce auto, seguramente que sí, ¿no? En esa conducción, este teléfono se me para. Yo realmente no sé si esto está bien, yo no sé cuántos minutos llevo realmente. Ah, ya, ok, entonces yo pienso que está más o menos, sí, amén, aleluya. Bueno, eh, entonces usted conduce auto. Eh, entonces, de repente usted ve la luz verde. Y cuando está llegando al semáforo, se pone amarilla para ponerse roja. Y usted pasa nomás porque no se dio cuenta que se estaba cambiando. Usted, claro, transgredió una ley, pero fue una transgresión, algo que lo hizo a veces sin pensar, porque a veces nos sucede, ¿no? Que lo hacemos sin pensar. Ya, ok, pasó. Te pido, Señor, perdón por esta transgresión. Menos mal que no hubo ningún policía que me paró. Ok, va al próximo día y ve nuevamente el mismo semáforo. Entonces de repente ve y dice, está en verde, usted ve que se está poniendo, que se va a poner amarillo y aprieta el acelerador. Porque dice, quiero pasar antes que se ponga roja y justamente se pone roja y aprieta el acelerador y pasa en rojo. Usted ya no transgredió, usted ya pecó. Porque a sabiendas que se iba a poner rojo, apretó más el acelerador y pasó en rojo, sencillamente. Entonces usted, ya ese es un pecado. Un pecado es algo consciente. La transgresión puede ser incluso algo inconsciente y que uno después se da cuenta. Pero el pecado es algo consciente. ¿Ok? Ahora, la iniquidad, ¿cómo la podríamos ver? Vamos al mismo ejemplo. En el mismo auto, usted va en el mismo auto y se encuentra con el mismo semáforo. Y el semáforo ya no se lo encuentra en verde, se lo encuentra en rojo y usted pasa nomás, no le importa nada. Y pasa nomás y no le importa nada. Entonces ya usted ni transgredió ni pecó, ya se te convirtió en una maldad. Donde corres peligro tú y donde haces correr el peligro de otros. Eso es iniquidad, maldad. Me doy a entender de las tres facetas. Amén. Se lo quiso explicar de una manera así didáctica, hermano. ¿Ah? Ahí con el vehículo. Aleluya. Aquí me dice en esta data que tengo poca batería. Entonces yo le voy a pedir a mi hermana, por mientras que yo sigo, en mi bolsón está el ladre y ahí hay unos cables que los podemos ocupar para que le enchufemos un poquito de batería a esto antes que se me acabe.
Amén. Entonces, sigamos adelante. En Juan capítulo 12, cualquiera de esos los tiramos para acá. Y no importa que se vea la cámara, hermana, no se preocupe. El hermano Mar, se le ven a veces solamente unas manos, así que cuando me pasan las cosas, él no le gusta verse. Pero no se preocupe, ¿no? ¿Está bien amarrado? Parece que esa te va a quedar muy corta por la otra, no sé. Bueno, ahí lo ves tú. Dice así, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Wow, hermano. Entonces aquí quiero hablarle, ya me salí del fruto de la verdad y quiero hablar, gracias, y quiero hablarles realmente de un fruto realmente que tiene que ver con todos los frutos, realmente. Tiene que ver no solamente con el fruto de la verdad, no solamente con el fruto de justicia, no solamente con el fruto de labios, no solamente con el fruto de amor, sino tiene que ver con todos los frutos, hermano, para que se nos note realmente los frutos espirituales. Entonces, hermano, definitivamente tiene que pasar algo con nosotros. Y es justamente esto lo que tiene que pasar. Juan capítulo 12, versículo 24. Mire, el mismo Juan lo está diciendo, que entendía estas cosas muy bien. De cierto os digo, aunque esto lo dijo Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, de que si queremos llevar fruto, nuestro yo tiene que morir. ¿Por qué no llevamos frutos espirituales? ¿Por qué no cuesta tanto el amor, la paz, la benignidad, la justicia, la verdad, el fruto de labios, el dominio propio? ¿Por qué nos cuesta todos estos frutos espirituales que deberían ser parte de nosotros, pero que muchas veces no se ven? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto la sinceridad? Porque la verdad se trata de ser sincero, de ser sinceros en palabra, de ser sincero en tu comportamiento, de ser sincero en lo que dices también. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque el Cristo quiere ver dónde están sus frutos. Son sus frutos en nosotros. Porque no hemos muerto a nosotros. Porque bien dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho frío. O sea, nosotros que somos ese grano, que somos esa tierra, tenemos que morir a nosotros mismos, queridos hermanos. Tenemos que morir. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, recién ahí pueden aparecer los frutos espirituales. Mire, Pablo empezó. ¿Cómo empezó? Empezó, Señor, tengo un gran problema, dijo él. El problema que tenía Pablo, él dijo, mire, el problema mayor es que lo que tengo que hacer no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso lo hago. Y claro, eso era una lucha entre el espíritu y la carne, hermano, porque usted también ha tenido sus luchas, también siempre hay carnales. Amén. Y todos empezamos de esa forma. Pero a medida que pasó el tiempo, a Pablo se le empezó a notar los frutos espirituales. El amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, los frutos del labio, se le empezó a notar la verdad, porque cuando él hablaba la verdad, la justicia, ¿no? Él hablaba de todo eso, se le empezó a notar. ¿Por qué? Porque él empezó a morir para sí. Incluso llegó a decir, todo lo que era, todo lo que soy, todo lo que estudié, porque él dice que estudié en las mejores escuelas del fariseísmo, ¿no? A los pies de Gamaliel. Todo lo que él era en sí, dice que lo estimó por basura.
para poder obtener la verdadera verdad, que es Cristo Jesús. Pero para eso, Él tiene que morir a sí mismo para poder obtener lo de Dios. El Juan el Bautista dijo exactamente lo mismo. Él dijo, es necesario que hoy yo mengüe para que Él crezca. Fíjese que es muy importante, hermano, que realmente, yo lo dije mal, porque Él dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue. Porque nadie puede menguar si no es por la ayuda de Dios. Nadie puede morir si no es por la ayuda de Dios. Nadie puede hacer algo diferente, hermano. Nadie puede producir los frutos espirituales por una obligación. Nadie se puede mover bajo el fruto del amor, del dominio propio, de la benignidad, del amor, por moverse así. No, para eso nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir todos los días al Señor para morir. Morir a nuestro yo, morir muchas veces a nuestros anhelos, morir a nosotros mismos para que se reproduzca la verdadera voluntad de Dios que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que morir. Tenemos que morir. Entonces Pablo llegó a decir después, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mire qué bonito. O sea, Él llegó a entender de que todo lo que Él era, todo lo que Él había estudiado, todo lo que Él había hecho en su vida, lo estimaba por basura, porque eso era una basura en comparación a la eternidad que Dios le prometía, en comparación al conocimiento, a la ciencia que Dios le estaba dando, en comparación a lo que Dios le dio, a la profundidad de su palabra, era sencillamente una basura. Entonces Él lo entendió, dijo, yo con esto prefiero morir. Completamente, y todos los días, el Espíritu Santo lo hacía morir para que Dios creciera en él, hasta que llegó a decir, ya no vivo yo. Mire, decir eso, usted lo podría decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro, es lindo decirlo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero es una realidad realmente. Es una realidad de su verdad. Es una realidad de su fruto, porque si queremos fruto, dice así, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, el fruto, ¿sabe cuánto se empieza a notar? A notar en usted cuando empiezas a morir. Si no mueres, se te van a notar los dones. Se te van a notar lo que el Señor te ha dado, tus talentos. Pero el fruto no va a existir. Y dice que somos reconocidos por los frutos. Cuando tú vayas al cielo, al tribunal de Cristo, ¿cómo el Señor te va a reconocer? Por los frutos, no por los dones, porque algunos fueron al cielo y dijeron, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagro? Y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y tuvieron que regresarse a la tierra. No entraron como parte de la novia del Señor. ¿Por qué regresaron? Porque dice incluso en Primera de Juan de que algunos cuando ya van al tribunal de Cristo, dice que son regresados a la tierra avergonzados. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no reconoce tus dones. Los dones nos sirven aquí, hermano, para que la iglesia sea edificado. Pero en el cielo el Señor te reconoce no por tus dones, sino por tus frutos. Y tus frutos solamente se van a ver del momento que muramos. Pero si mueres, llevas mucho fruto. Si mueres. Dígame decirle algo. ¿Qué horas son? Así tengo tiempo, 12 minutos me quedan. Cristo, ¿dónde murió realmente? Usted me va a decir seguramente, en la cruz. Sí, amén. Ahí murió su vida biológica. Pero su vida humana, hermano, murió en el Getsemaní. Porque él oró. Y su angustia era tan grande
que sus capilares se llegaron a romper y su transpiración eran como gotas de sangre. Entonces, en ese momento él dijo, Padre, si fuera posible, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando él dijo, pero que no se haga mi voluntad, menguar, y la tuya, subir. Él tuvo que morir. Es por eso que el Señor dice de que él aprendió obediencia. ¿Cuál obediencia? ¿Acaso era desobediente? No, Dios era Dios. Jesús era Dios, 100% Dios, 100% hombre. La obediencia la tuvo que aprender como hombre, no como Dios. Como Dios lo podía hacer, pero él no se aferró a su deidad para poder vencer. Tenía que aferrarse a la obediencia del Padre para poder vencer. Entonces, en ese momento, él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. La mía muere para que la tuya prevalezca. Eso es lo que dijo. La mía en este momento muere y la voluntad tuya que prevalezca. Lo mismo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, hermano, lo mismo él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo, cuándo vas a llevar? ¿Cómo te vas a parecer a Jesús? ¿Cómo me voy a parecer a Jesús? Por los frutos. Los frutos espirituales hablan solamente de Jesús, hablan de cómo él era, cómo caminaba, cómo pensaba, cómo actuaba, de qué manera él podía caminar, de qué manera podías ir al cielo, de qué manera se podía proyectar en lo que el Señor le había dicho, por los frutos espirituales. Pero, si no morimos, ¿qué fruto se va a aparecer? Porque no es nuestro fruto, es su fruto, y él reconoce lo de él. En un momento dado, dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera así, no lo hubiera dicho, dijo él. Voy entonces a preparar morada para que donde yo estoy vosotros estáis. Entonces dice que él vendrá otra vez y dijo así, y os tomaré a mí mismo. Pareciera que fuera una mala gramática, pero no. Eso es lo que dice el texto bíblico original. ¿Por qué se iba a tomar a sí mismo? Porque él toma y coge para sí lo que se parece a él. ¿Cómo tú eres reconocido por los frutos espirituales? Lo que tienen los frutos espirituales son reconocidos por Dios porque se reconocen con él. Porque todos los frutos espirituales hablan de Cristo. Entonces, cuando él se toma a sí mismo, reconoce a me tomo a mí mismo porque este tiene mi amor, porque este tiene mis dichos, porque este tiene mi mansedumbre, porque este tiene mi dominio propio, porque este tiene lo mío. Entonces, a este me los tomo y me los llevo. Entonces, ¿de qué otra manera, hermano? Estamos en tiempo de rapto y le tengo que hablar un poquito más profundo sobre estos temas. Dios solo va a reconocer lo de Él, lo que está junto a Él, lo que está en Él. Por eso Él dijo, os tomaré, no a ustedes, sino a mí mismo. Si tú tienes el amor de Él, tú eres de Él. Si tú tienes su mansedumbre, tú eres de Él. Si tú tienes su dominio propio, tú eres de Él. Entonces ya no estamos con Él, sino estamos en Él. Hay una diferencia. No hay muchos cristianos que pueden estar con Cristo, pero son pocos los que están en Cristo. Entonces no se trata de llenar una iglesia. Se trata de que cada hermano y hermana entienda que es necesario el trabajo de Dios para que Él pueda hacer una obra de principio a fin. Pero para eso tú te tienes que dejar, ¿qué dice acá? Morir. Si no mueres, no va a haber nada.
Si no mueres para ti mismo, no va a haber nada. Si no, tú mueres a tu forma de pensar, a tu forma de sentir, a tu forma que no es que yo pienso así, que yo pienso así, es que yo siento esto y yo pienso. No, hermano, no va a haber absolutamente nada, porque no se trata a nuestra forma, es a la forma de él. Sencillamente, así es. Entonces, ya he dicho eso, vamos al siguiente versículo bíblico, que es el último versículo bíblico, hermano, de la puerta de Efraín. Con este versículo ya me despido de la puerta de Efraín y solamente le hablé de un fruto. Todo yo. Y no le hablé todo, porque si le hablo todo, no termino, hermano, el próximo año. Si es que termino. Juan capítulo 12, versículo 25, dice así: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Que es lo que dijo Pablo, le dije delante, todo lo mío lo estimo por basura. Él aborreció su vida de este mundo. ¿Para qué? Para guardar la vida de Dios en él. Eso sí que era grandioso, eso sí que valía la pena. La vida de Dios, la vida de Dios, eso sí, hermano, se los vuelvo a decir, eso sí vale la pena. El resto, para nada, porque incluso dice la palabra del Señor que este mundo no quedará ni árbol ni nada, y que el Señor va a tener que hacer cielo nuevo y tierra nueva, porque nada va a quedar aquí. Así que no construya tanto, hermano, tantas cosas en esta tierra, porque al final todo va a caer. Amén. El que ama su vida, la perderá. Mire, te amas mucho. Amas mucho tus propios pensamientos, amas mucho tu propia manera de pensar, tu propia manera de vivir, tu propia manera de conducirte, tu propia manera de trabajar, tu propia manera de manejar las cosas, tu propia manera de hablar, tu propia manera de entender las cosas. A Dios, mire, a Dios no le interesa, porque sabe que eso es, como dijo Salomón, vanidades de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Había un canto que antes se cantaba mucho por un artista que decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Entonces, el que ama su vida, la va a perder. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, si tú aborreces tu vida, y no estoy diciendo que te odies, no estoy hablando de eso. Aborrecer quiere decir de que tú no estimas esta vida en este mundo, no la estimas, sino que tú estimas algo mayor. Por eso tus prioridades son diferentes. Mi prioridad es seguir a Cristo, mi prioridad es estar en las reuniones, mi prioridad es estar en los estudios bíblicos, mi prioridad es orar, mi prioridad, hermano, mi prioridad son cosas diferentes. La prioridad mía son las prioridades que el Señor quiere de mí. Mis prioridades tienen que estar juntamente con lo que el Señor nos enseñó. Pero si no están ahí, entonces nos estaríamos amando mucho a nosotros mismos. Y nadie puede hacer morir lo suyo mientras tú ames mucho lo tuyo. Amén. Aleluya, hermano. Ya, yo pienso de que ya no tenemos que ir despidiendo, me quedan solamente 2 minutos. Así de que, ¿a dónde te llevan los frutos entonces? Los frutos siempre van a hablar. ¿Cuál es la puerta de Efraín para mí? Es la puerta no solamente de los frutos, sino la puerta de la madurez espiritual. Cuando tú empiezas a entender estos versículos bíblicos, cuando tú empiezas a morir para ti mismo, cuando tú empiezas a entender que lo primordial es el Señor, cuando tú empiezas a entender que los dones sirven para acá en esta tierra
y para edificar la iglesia, pero los frutos te sirven para entrar a la presencia del Señor. Cuando tú entiendes estas cosas, empiezas a madurar en el Señor. Cuando tú empiezas a decir, no, esto no le sirve al Señor, así que esto lo echo fuera, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús, y sigues adelante. Cuando tus prioridades realmente en tu vida empiezan a cambiar, tus pensamientos empiezan a cambiar, tu manera de caminar empiezan a cambiar, tu manera de hablar empiezan a cambiar. Cuando realmente viene la palabra del Señor y viene a transformar tu vida y se empiezan a notar todos los frutos del Señor en ti. Entonces va el Señor, dice, a este me lo llevo a mí mismo porque tiene lo mío. Como tiene lo mío, me lo llevo. Entonces la puerta de Efraín es una puerta de madurez. Todos los que entran por ahí nos habla de que tenemos que ser maduros en el Señor. Porque, déjeme decirle, Cristo no se va a casar con una niña, se va a casar con una mujer madura, una iglesia madura en el Señor. Y la madurez no tiene que ver con los años de cristianos, sino tiene que ver con una postura en el corazón. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a despedir este programa, y con esto terminamos la puerta de Efraín. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor, de que tú nos bendigas grandemente. Te pido, Señor, que esta puerta de Efraín que nos habla de la madurez, que lleguemos, Señor, a pensar maduramente, Señor mío, para que tú cambies y transformes nuestra vida, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que seamos de aquellos, Señor, que queremos madurar. Anda cambiando, Señor, como cambiaste, Señor, sencillamente a Saulo, a Pablo, Señor mío, que empezó en la carne, pero terminó, Señor, diciendo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Señor. Y tú le mostraste, lo paseaste por el tercer cielo, le mostraste los misterios de Dios, le mostraste secretos que incluso le prohibiste que lo escribiera. Señor mío, ayúdanos, Señor, a ser de aquellos, Señor, que son parte tuya, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor mío. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Y nos estamos viendo este viernes 26 en nuestra conferencia con nuestro pastor y maestro Estuardo Brand. Va a ser de una gran bendición. Que el Señor me las bendiga. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.